Bienvenidos a Miradas para un nuevo mundo del trabajo. Soy Beatriz Martínez, psicóloga y profesional en gestión de personas con más de 30 años de experiencia. Me nutro cada día de las personas y proyectos con los que trabajo y hoy quiero compartir contigo mis aprendizajes y reflexiones sobre este nuevo mundo del trabajo. ¿Me acompañás en este viaje? Hoy vamos a abrir la puerta a una de las temáticas más fascinantes y a la vez más necesarias para entendernos como personas que habitamos entornos laborales. ¿Cómo funciona nuestro cerebro y qué implicancias tiene eso en lo que pensamos, decidimos y sentimos cada día? El cerebro humano es probablemente la herramienta más sofisticada que conocemos, pero también una de las más desconocidas para la mayoría de nosotros. Y eso tiene consecuencias, porque si no sabemos cómo funcionamos, ¿cómo vamos a tomar buenas decisiones? ¿Cómo vamos a gestionar nuestros vínculos? ¿Cómo vamos a cuidarnos emocionalmente? Durante siglos hemos intentado entender qué es lo que nos mueve, qué es lo que nos hace actuar. En Occidente, la razón fue puesta en un pedestal. Pensar era más valioso que sentir. Mientras tanto, Oriente reconocía el valor de la sabiduría emocional. Si hacemos un rápido recorrido por la historia, vemos que el cerebro humano ha sido objeto de estudio desde hace muchísimos años. Ya Aristóteles, en la antigua Grecia, identificaba las 3 partes del alma. Hablaba de una parte vegetativa, que era la parte de las plantas, una sensitiva y motora, la de los animales, y hablaba de una parte, la llamaba intelectiva, que es la encargada de gestionar el pensamiento y la razón. Esta es la parte del alma atribuida o atribuible a los humanos. Y luego de un tiempo en el que el accionar de los dioses era la respuesta para muchas preguntas, surge la filosofía y a través de diferentes filósofos aparece en la antigua Grecia el pensamiento metódico y crítico. Comienza un periodo donde se impone la razón, ¿no? Y acá se da el pasaje que hace la humanidad del mito al logos, del mito al conocimiento. Los griegos aportan además el lenguaje, abriendo paso a la dialéctica y con ella a la duda. Para terminar este recorrido, recordamos a Sócrates con la mayéutica, que desarrolló de alguna manera el arte de preguntar. Platón, que da lugar a la epistemología con su aporte acerca de las ideas, lo que hoy podemos llegar a conocer como los modelos mentales, que son como modelos paradigmáticos de las cosas. Y finalmente Aristóteles, quien a diferencia de Platón, le otorga gran importancia a los sentidos como fuente de información y la materia prima del pensamiento, que permite, a través de la razón, llegar al conocimiento de lo real. En nuestra época, razón y emoción aparecen enfrentadas, como si estuvieran en conflicto. Si bien son diferentes formas, son parte del funcionamiento mental. Lo cierto es que hoy sabemos que no somos seres racionales que sienten, sino que somos seres emocionales que razonan. Esa distinción lo cambia todo. Las emociones no son una interferencia del pensamiento, son parte esencial de cómo pensamos. Y para entenderlas, necesitamos conocer el órgano que las aloja y las activa, el cerebro. El cerebro tiene a su cargo funciones sensoriales, motoras, cognitivas y emocionales. Es fundamental para todas las cosas que hacemos. De alguna manera podríamos decir que es el lugar donde reside mi capital mental. Es la suma de los recursos intelectuales y afectivos que tenemos las personas. Para entender el funcionamiento del cerebro es útil el modelo del cerebro triuno o de mamushkas, de las mamushkas, de Paul MacLean, que en 1973 publica este concepto. En realidad, aunque este concepto hoy ha sido revisado por la neurociencia moderna y cuestiona algunas partes, sigue siendo una referencia para comprender el funcionamiento cerebral. Metafóricamente hablando, nuestro cráneo es algo así como una mamushka o una muñeca rusa. Dentro de él se encuentra nuestro cerebro, que puede abrirse por capas, una dentro de la otra, tal como si fuera una mamushka, una muñeca rusa. Somos el producto de una lenta evolución que fue agregando capas o estructuras, una dentro de la otra. Nuestro cerebro es el resultado de la evolución biológica de la vida en nuestro planeta,
por lo cual alberga, gracias a su pasado, como si fueran cerebros anteriores de aquellos animales que evolutivamente nos dieron origen. Como consecuencia última, nuestro cerebro resultó finalmente capaz de expresar desde las emociones y sentimientos más antiguos hasta la capacidad de razonamiento. El cerebro reptiliano, que es el primer cerebro que se forma, es al que la naturaleza ha dotado con las funciones necesarias para la supervivencia real de un reptil. Era el cerebro que necesitaban los reptiles para sobrevivir. A este cerebro antiguo corresponden las funciones necesarias para mantener la vida. Este cerebro vendría siendo la primera entonces de las 3 capas que existen y representa los instintos más básicos de la especie humana: hambre, reproducción sexual, sueño, instinto de supervivencia y lucha. Después, con el correr de los años, aparecen las estructuras propias de los mamíferos, que es lo que dentro de este sistema triuno se llama sistema límbico, que agregan funciones trascendentes en la evolución de la especie. Es la estructura encargada de todas las sensaciones que experimentamos cuando realizamos alguna actividad. Algunos autores lo llaman el cerebro sintiente, el que siente. Por ejemplo, cuando comemos algo que nos gusta mucho o cuando vemos un paisaje hermoso. Y por último, llega el momento de la corteza prefrontal, neocórtex o neocorteza, como le llaman algunos autores, que es el cerebro que nos distingue, o es la parte del cerebro que nos distingue como seres humanos. Esta parte del cerebro es la encargada del lenguaje, tanto hablado como escrito, de la capacidad de pensamiento, de razonamiento, de procesamientos lógicos, de la capacidad de abstracción, la toma de decisiones. Representa las funciones identificadas con la razón y es la responsable de nuestro desarrollo cognitivo. Y ahí aparecen los sentimientos como resultado del procesamiento cognitivo de las emociones del sistema límbico, que era el sistema anterior del que hablamos recién. Es la capa más reciente en cuanto a evolución humana. También se la conoce como el cerebro moderno y a veces me gusta decir que es la que menos usamos. Es exclusiva de los mamíferos, se encarga de todo lo referente al pensamiento abstracto, al pensamiento lógico, racional, aparte de los procesos comunicativos complejos que usamos para comunicarnos en sociedad. Toda esta estructura explica mucho de nuestros comportamientos. Explica por qué, por ejemplo, cuando estamos bajo presión o sentimos que algo nos amenaza, como una crítica, un cambio repentino, un desacuerdo, nuestra reacción muchas veces no es racional, sino emocional. Nos defendemos, atacamos o por ahí nos bloqueamos. Es nuestro cerebro más primitivo activándonos para protegernos. Pero en contextos laborales donde necesitamos colaborar, pensar con otros, buscar soluciones, estas activaciones inconscientes o instintivas pueden ser un obstáculo. Por eso es clave aprender a reconocer estas respuestas automáticas y desarrollar nuestra capacidad de pausa y reflexión como para desconectarnos de este modo automático. Más allá de que no podemos tomar esta teoría como algo exacto, es una forma de entender la estructura y función del cerebro humano a través de una perspectiva evolutiva. El cerebro morfológicamente ocupa la parte superior del cráneo y está dividido en 2 mitades o hemisferios, que son imágenes espejo la una de la otra, hemisferio derecho, hemisferio izquierdo. Están conectados por un gran haz de fibras nerviosas conocido como cuerpo calloso. La parte más grande, casi que el 80% del peso total del cerebro, es la corteza cerebral, que se divide en 4 partes. La primera es el lóbulo frontal, detrás de la frente y de los ojos. Esta parte se encarga de la planificación, de las decisiones ejecutivas y del pensamiento racional. También controla, y esto es bien importante, nuestros impulsos caprichosos para que nunca se traduzcan en acciones. Como es de esperar, está muy bien conectado con otras áreas del cerebro, o debería estarlo. El lóbulo parietal, detrás del lóbulo frontal, se ocupa de las sensaciones del mundo exterior y del interior del cuerpo se asignan a esta parte de la corteza. El lóbulo temporal, debajo de los lóbulos parietal y frontal, se ocupan principalmente de la audición y de la memoria, y el occipital, la parte posterior, se ocupa de la visión. Cada uno de estos sectores aporta a cómo nos movemos en el mundo y por ende en el mundo del trabajo. Por ejemplo, la toma de decisiones éticas y la gestión del tiempo involucran al lóbulo frontal, mientras que el reconocimiento de voces o el procesamiento de conversaciones activan zonas temporales.
Muchas estructuras cerebrales forman parte del circuito emocional. Los centros emocionales son subcorticales, es decir, están por abajo de la corteza cerebral. Y este sistema incluye la amígdala, el hipotálamo, el tálamo, la circunvalación del cíngulo y el hipocampo, y se llama sistema límbico. Y acá me quiero detener unos minutos en una de estas estructuras, que es la amígdala, que si bien es muy chiquita en comparación con el resto del cerebro, es la estructura más importante del sistema emocional. Hay 2 amígdalas. Una no tiene nada que ver con las amígdalas de la garganta. Hay una en cada hemisferio, en lo más profundo del lóbulo temporal medial. La amígdala interviene en la decisión de lo que significa un acontecimiento y lo que hay que hacer al respecto. Siempre está atenta a las amenazas, por lo que responde fundamentalmente a las experiencias de miedo. Una amígdala activa dirige tu atención a la autodefensa. En caso de amenaza, lo que hace la amígdala es apaga la corteza prefrontal y la posibilidad de un pensamiento abierto y creativo. Es lo que se conoce como el secuestro de la amígdala, ¿no? Es como que la amígdala secuestra a la corteza prefrontal y no te deja pensar y te hace actuar instintivamente. El problema es que las amenazas que la amígdala percibe pueden ser reales y físicas, pero también lo que se vive, por ejemplo, como una falta de respeto, un tono de voz amenazante, un exceso de trabajo, amenazas de pérdida de empleo o falta de un me gusta en redes sociales, todo eso se vive como una amenaza. Las respuestas de lucha, huida y parálisis, que son útiles ante peligros reales, son inútiles en situaciones sociales en los que la amenaza no es física, pero la amígdala sigue alertándonos porque no se da cuenta que no es real y el sistema nervioso simpático entra en acción para enviar adrenalina y cortisol a nuestro cuerpo, es decir, para prepararse para la lucha o para la huida. El cerebro entonces responde a diversos estímulos produciendo unos mensajeros químicos llamados hormonas que viajan por el torrente sanguíneo, todo un capítulo del funcionamiento del cerebro. Este grupo de hormonas, que los hemos escuchado frecuentemente, la dopamina, la serotonina, las endorfinas, la oxitocina, han recibido el apodo de hormonas del bienestar. La liberación de cada una de estas sustancias químicas está relacionada con el estilo de vida, el ejercicio y la dieta. Estas sustancias químicas no están destinadas a estar presentes todo el tiempo y tienen que apagarse para hacer su trabajo la próxima vez que surja una oportunidad que las necesite. Por ejemplo, si la dopamina de un león estuviera siempre encendida, correría detrás de todo y no tendría energía para imponerse cuando viera una buena perspectiva, como explican algunos autores con ese mismo ejemplo. Se ha demostrado que socializar, servir a los demás e interactuar con una mascota, por ejemplo, estimula la liberación de esta sustancia química. El funcionamiento del cerebro y esta falsa lucha entre la racionalidad y la emocionalidad han dado lugar a interesantes investigaciones y múltiples conceptualizaciones. Hace poco más de 10 años, en el 2011, en su primera edición, David Kahneman, Nobel en Economía, publicaba Pensar rápido, pensar despacio, y muy poco después, en el 2012, el psicólogo Jonathan Haidt difunde La mente de los justos. Los 2 autores plantean que, si bien creemos ser racionales en nuestra toma de decisiones, la emocionalidad o el instinto toma las riendas de la mayoría de nuestras decisiones cotidianas. Autores más recientes como los argentinos López Rossetti, Estanislao Bajrach o el español Mario Alonso Puig han demostrado estos temas y desarrollado estos temas con muchísima profundidad. Y es que conocer cómo funciona nuestro cerebro nos ayuda a entender por qué muchas veces reaccionamos de determinada manera en contextos de presión, por qué nos cuesta gestionar ciertas emociones o cómo podríamos crear entornos de trabajo emocionalmente seguros y más saludables. Comprender estos mecanismos nos permite tomar mejores decisiones sobre cómo cuidarnos y sobre cómo cuidar a los demás en el trabajo. Por ejemplo, un entorno donde se promueve el reconocimiento y la colaboración estimula la dopamina y la oxitocina. Uno donde hay miedo o sobrecarga dispara el cortisol. Quiero aclarar que el cerebro no lo es todo. Esta sería una visión muy reduccionista de la vida humana. Pero el cerebro, lejos de ser un órgano puramente racional, es una red viva de conexiones emocionales, químicas, eléctricas y simbólicas. Conocernos nos ofrece una nueva forma de entender nuestros errores y nuestras reacciones para no juzgarnos con dureza cuando reaccionamos mal, para comprender a quienes tenemos al lado, para liderar
con más humanidad, para acompañar con más empatía. En el próximo episodio vamos a dar un paso más. Si el cerebro tiene esta fuerza, ¿qué capacidad tiene la mente para intervenir sobre él? ¿Podemos entrenar nuestra atención, nuestra conciencia, nuestros modelos mentales? Spoiler, sí podemos, pero no lo vamos a contar acá. Gracias por escuchar Miradas para un nuevo mundo del trabajo. Espero que hayas disfrutado tanto como yo estos minutos. No olvides seguirnos y compartir tus opiniones. Juntos estamos construyendo un mundo del trabajo centrado en las personas. Hasta el próximo episodio.